Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a explicar los materiales de uso técnico. Lo primero que vamos a hacer es distinguir entre lo que es materia prima, material y producto tecnológico. Para ello vamos a hacerlo con un ejemplo claro, como es la fabricación del jersey. La materia prima sería la lana, la sustancia que se extrae directamente de la naturaleza. El material serían las madejas, materia que se transforma mediante procesos físicos o químicos. Y el producto sería el jersey, objeto creado para satisfacer las necesidades. Las materias primas se van a clasificar en función de su origen en tres grandes grupos: las materias primas animales, vegetales y minerales. Aquí tenéis ejemplos de cada uno de ellos. Por lo que se refiere a los materiales, se van a clasificar en 6 grandes grupos: plásticos, madera, cerámicos, textiles, metales y petro. Vamos a ver cada uno de ellos. Los metales se obtienen de los minerales, ejemplo, el hierro, el cobre, el aluminio. Se emplean en estructuras, en herramientas, etc. Las maderas se obtienen de la parte leñosa de los árboles, como el abeto, el pino, el roble, y se emplean para la fabricación de muebles, industria de papel y construcción. Cerámicos se obtienen de la arcilla, tras un proceso de moldeado y cocción, obteniendo así cerámica gruesa y porcelana. Los pétreos se extraen de la roca en diferentes formas. Ejemplo, el vidrio, el yeso, el cemento, se usan normalmente para la construcción. Los plásticos se obtienen a partir del petróleo, el carbón, el gas natural, las materias vegetales y las proteínas animales. El celofán, el PVC, el caucho son ejemplos. Los materiales textiles se obtienen a partir de materias primas naturales como la lana, el algodón y la seda, y otros como el nylon y la licra son materiales plásticos. Por último, mencionar los nuevos materiales, que son la base de la nanotecnología, que trabaja a nivel atómico y molecular y cuyo mayor exponente es el grafeno. Una vez conocidos los materiales, vamos a ver sus propiedades, que son las características que lo diferencian de los demás y que van a determinar para qué se utilizan. Vemos en el esquema que existen 3 grandes tipos de propiedades: de tipo físico, de tipo químico y ecológico. Vamos a ver cada una de ellas. Las propiedades térmicas determinan el comportamiento de los materiales ante el calor. Así se clasifican en 2 grandes grupos: los conductores que transmiten el calor, como por ejemplo los metales, y los aislantes que no transmiten el calor, como por ejemplo la madera. Las propiedades físicas son aquellas que se ponen de manifiesto ante estímulos externos, como la luz, el calor, la electricidad. Con respecto a la luz, los materiales se clasifican en 3 grandes grupos: los translúcidos, que dejan pasar la luz pero no se va a su través; los transparentes, que dejan pasar la luz y se ve perfectamente; y los opacos, que no dejan pasar la luz. Según sus propiedades eléctricas, se van a clasificar los materiales en 3 grandes grupos: los conductores, que dejan pasar la corriente a su través, como por ejemplo los metales; los aislantes, que no dejan pasar la corriente, ejemplo los plásticos; y los semiconductores, que en determinadas condiciones conducen, como por ejemplo el silicio, con el que se fabrican los microchips. Las propiedades mecánicas determinan el comportamiento del material cuando es sometido a fuerzas. Así, la dureza es la resistencia del material a ser rayado. La escala de Mohs clasifica los materiales en función de su dureza, siendo el talco el de menor dureza y el diamante el de mayor dureza. Otras propiedades mecánicas son la tenacidad, que es la resistencia del material a romperse cuando es golpeado. La elasticidad es la capacidad de un material de recuperar su forma original cuando cesa la fuerza que lo deformaba, a diferencia de la plasticidad, que es la propiedad de adquirir deformaciones permanentes, como por ejemplo la plastilina. La ductilidad es la propiedad de ciertos materiales de extenderse formando hilos o cables, mientras que la maleabilidad es la capacidad de extenderse en planchas o láminas. Los metales son dúctiles y maleables. La resistencia mecánica es la capacidad de soportar esfuerzos sin romperse. Estos esfuerzos pueden ser de varios tipos: flexión, cortadura, torsión, tracción y compresión. Una vez terminadas todas las propiedades físicas, comenzamos con las propiedades químicas. Las propiedades químicas nos indican cómo se comporta el material en presencia de otras sustancias. Así, la oxidación es el deterioro que sufren los metales cuando interactúan con el medio. Por último, vamos a ver las propiedades ecológicas. Según el impacto que producen en el medio ambiente, los materiales se van a clasificar en tóxicos cuando son nocivos para el medio ambiente y los seres vivos, en biodegradables cuando se descomponen de manera natural y reciclables cuando se pueden volver a utilizar. Espero que os haya quedado claro el tema. Nos vemos pronto.